Bueno, nuevamente he tenido la oportunidad de saludarlos esta mañana temprano y les decía que estaba muy emocionado. Quisiera decir que ahora estoy más emocionado que antes por recorrer los stands, por recorrer las mesas, por recorrer cada uno de los espacios donde estamos intercambiando, porque evidentemente lo más importante está ocurriendo exactamente en el intercambio de todos y cada uno de ustedes. Así que les agradezco mucho a los que se han tomado la tarea de venir aquí con nosotros, que sabemos más o menos que son como la mitad de muchos otros que seguramente todavía no pueden terminar sus intercambios, de cuidar sus stands, y todo esto forma parte de este histórico encuentro. Y voy a poner un número que a lo mejor no todo el mundo conoce, porque nos conocemos como la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, pero también voy a poner el número 6012. Voy a poner el número 6012 porque es el número del instituto que nos reúne a todos nosotros. Todos nosotros vamos a obtener una titulación. Esa titulación existe porque el sistema de educación de la República Argentina prevé que la educación superior, no universitaria, está en responsabilidad de las provincias, y nada de esto estaría ocurriendo si no fuera por una alianza estratégica entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Así que quiero pedirles un reconocimiento especialmente al profesor Alberto Sileoni y al ministro Nicolás Kreplak por esta posibilidad de reunirnos el día de hoy. Por esto mismo que les estaba contando, me pareció importante invitar primero a Carla Maglione, que ya ha sido presentada en términos de su cargo, pero que yo quisiera presentarla también en términos personales. Carla conoce de adentro la educación en las profesiones de salud. Ha estado trabajando en un hospital, nada menos que en el Hospital Posadas, y creo que por 5 años y medio hemos tenido un diálogo franco, fraterno, donde hemos descubierto oportunidades, donde hemos descubierto aspectos extremadamente importantes. Les pido que la escuchen con mucha atención. Le hemos pedido que abra esta mesa para contarles a ustedes un poquito la intimidad de quienes estamos acá, pero que somos parte de una familia más grande todavía en toda la provincia. Carla. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos, a todas. Bueno, agradezco la invitación y la presentación, muy amable. Estoy muy emocionada de estar acá, son muchos, así que agradezco también que estén aquí escuchando lo que tenemos para decir. Voy a hacer una presentación de 4 breves puntos. Voy a contar primero cuáles son los avances que en estos casi 6 años, 5 años y medio, como decía Mario, desarrollamos. Voy a después contar una foto estadística de la situación actual de la formación superior en salud de la provincia de Buenos Aires. Voy a contar también cuáles son los desafíos, porque si hay algo que el profesor Sileoni a todo su equipo nos plantea siempre es: tenemos que reconocer nuestra capacidad, nuestro potencial y lo que hacemos bien, pero también tenemos que escuchar, mirar y plantear qué cosas tenemos que mejorar. Así que vamos a hacer unos comentarios sobre eso también. Y para poder sostener lo que hicimos bien y que tenemos que seguir haciéndolo y mejorar aquellas cuestiones que tenemos que mejorar, es muy importante la decisión política, y la decisión política viene aunada a cuestiones presupuestarias. Así que también, por último,
voy a hacer un comentario sobre eso. Lo primero que quiero decir, y recuperando lo que planteó Mario, es que desde el 2020, fines del 2019, en realidad diciembre de 2019, comenzamos a entablar un trabajo articulado entre educación y salud. Cuando yo asumí la dirección, una persona del equipo que estaba desde hacía mucho tiempo me dijo, no, acá con el Ministerio de Salud nadie hablaba. Y lo primero que hicimos nosotros fue entrar en conversaciones con el Ministerio de Salud. Y entrar en conversaciones con el Ministerio de Salud no solo por la 6012 y la Florial Ferrara, sino porque todo el resto de los institutos superiores, estatales y privados de la provincia, también tienen que regirse por los criterios de la política pública en salud. La política pública en salud y la política pública en educación son los que tienen que tener la mirada estratégica para la formación de técnicos y técnicas superiores. Y así venimos trabajando todos estos años. Y lo destaco porque no sucedía y porque no es menor que suceda. Sucede porque tanto el ministro Crepla como el ministro Silioni lo deciden, lo sostienen y construyen equipos para que sostengamos esas decisiones políticas. Después contarles cuáles fueron los avances. Nosotros hicimos en estos años algunas innovaciones fortaleciendo la formación profesional continua alineada a políticas públicas, como la formación profesional continua en producción pública de medicamentos, como la de enfermería en cuidados críticos, anestesia y tratamiento del dolor. Fueron estrategias pensadas para la formación en función de las necesidades y el horizonte del Ministerio de Salud. También trabajamos en la Tecnicatura Superior de Salud Comunitaria, una tecnicatura que nos llevó mucho trabajo porque había que definir un perfil, pero festejamos mucho cuando logramos que saliera y sé que están formándose muchos técnicos. Otro segundo hito importante, aparte de las actualizaciones y los perfiles nuevos que desarrollamos, fue haber participado en el 2023 en mesas federales para la actualización de los marcos de referencia de las carreras de salud. Y lo voy a destacar porque acá se cruzan varias decisiones políticas. Esas mesas federales son los acuerdos en que todas las provincias nos tenemos que sentar para decir que un título debe cumplir ciertos criterios para tener validez nacional. La provincia de Buenos Aires fue la única provincia de todo el país en el que en la mesa participábamos equipos técnicos de educación y de salud. El resto de las provincias o mandaban a alguien de salud o mandaban a alguien de educación o hasta incluso provincias mandaban un docente de un instituto que no tenían la mirada estratégica de la formación para toda la provincia, que allí había que convidar en una mesa, uso esa palabra, con el resto de las provincias. La provincia de Buenos Aires, y ahora cuando les muestre la foto estadística lo van a ver, no formamos solo técnicos para la provincia. Nuestros títulos, nuestros técnicos, nuestros enfermeros atraviesan lo largo y a lo ancho del país. Así que dar cuenta de esa participación, que fue un año, cada 15 días, 8 mesas de trabajo, fue un esfuerzo muy grande y esos son los esfuerzos y los resultados de las decisiones políticas. Y en ese sentido estamos hoy trabajando en mesas de actualización para la carrera de enfermería, para la de laboratorio de análisis clínicos que ya está para salir y para hemoterapia, para actualizarlos respecto a ese marco de referencia. Esas mesas de trabajo, y esto lo quiero aclarar porque es muy importante, no se conforman solo por equipos técnicos del Ministerio de Salud y Educación. También hacemos consultas, nosotros las llamamos territoriales, a los institutos, a los profes, a los coordinadores que están trabajando día a día en las instituciones. ¿Cuál es la foto que da resultado de esta forma de trabajo, de estas metodologías, de estos modos de pensar la política pública en salud y educación? En 2025, o sea, actualmente, entre técnicos de cualquier tecnicatura de la familia de salud,
enfermeros, tenemos 31.032 estudiantes en institutos superiores de la provincia de Buenos Aires. Este número incluye la 6012, Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, todos los institutos superiores de la provincia de Buenos Aires de gestión estatal y también de gestión privada. Y aquí destacar que estas políticas curriculares que hacía hincapié son tan importantes porque estas más de 31.000 estudiantes están cursando los mismos planes de estudio. Estamos pensando las estrategias de la política pública en salud y el resguardo del derecho a la educación. Voy a contar un poquito cómo evolucionó la matrícula de enfermería. El cálculo lo hicimos entre 2017 y 2024. Entre 2017 y 2024, porque los datos de hoy tenemos el total, digamos, no lo podemos procesar así, la matrícula creció un 42%. Es mucho. Es muchísimo ese crecimiento. Los dos saltos más importantes de crecimiento de matrícula se dieron en el 2021, o sea, después del impacto de la pandemia tan fuerte y que ya mucha gente quiere olvidar todo lo que se trabajó y todo lo que se hizo desde ambos ministerios para conservar la salud y la educación de todos y todas los bonaerenses. Y luego en 2023. Otro salto muy importante en el crecimiento de la matrícula. También tenemos la tasa de graduados. La tasa de graduados es similar a lo que pasa en toda la educación superior, también la universitaria, varía mucho la cantidad de estudiantes respecto a la tasa. En enfermería estamos sosteniendo la cantidad de graduados. Yo tengo dos hipótesis. Una es que porque los saltos grandes se dieron en 2021 y 2023, todavía no tenemos el impacto de esos graduados, pero también porque parte de las cuestiones que tenemos que revisar es el acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes, para que todos terminen, para que todos se gradúen con una educación, en este caso en enfermería, de calidad. Pero tenemos que trabajar para eso y va a ser uno de los desafíos que después voy a contar. En la evolución del resto de las tecnicaturas, que coordina la compañera Romina Llera. Acá hicimos el agregado porque como son muchas, si no los datos serán muy dispersos. Pero cuando procesé estos datos me acordé de nuestra primera conversación, Mario. La primera vez que fui a 4:51 a hablar con Mario desde este lugar, porque lo había conocido en el Hospital Posadas, él me dijo, tenemos que revivir el Politécnico. El Politécnico lo habían dejado abandonado. Y cuando vi estos datos dije, vaya si se logró. Entre el 2017 y el 2024, la tasa de crecimiento de la matrícula del resto de las tecnicaturas es de un 50%. Y el 45% de ese 50% se dio en el 2020, Mario. Perdón, pero me emociona porque me acordé de vos diciéndome eso. Y digo, bueno, es evidente que cuando hay un horizonte claro y se trabaja en conjunción desde ambos ministerios por eso, las cosas suceden. Y la tasa de titulación en los técnicos, no enfermeros, en todas las tecnicaturas, en las 13 tecnicaturas, creció un montón, creció un 35%. Por eso también esta hipótesis, como el crecimiento se dio en el 2020, 4 años después se vio el resultado en títulos. Nosotros sabemos que las tecnicaturas tienen una duración teórica de 3 años, pero en general, por la vida, por las circunstancias, por el trabajo, por el cuidado de familiares, las trayectorias reales en la educación superior duran más. Por eso creo que para el 2026 y 2027 vamos a ver también este reflejo en la carrera de enfermería. Voy a apurarme para no aburrir, pero no quiero dejar de decir cuáles son los desafíos que tenemos, porque tenemos mucho por mejorar. Tenemos que mejorar el desgranamiento. Entre primer y segundo año, ustedes lo saben, quienes son profesores o quienes son estudiantes, porque ven con cuántos compañeros empezaron y con cuántos pasaron a segundo y cuántos a tercero. Bueno, nosotros tenemos que invitar a este viaje que todos los que quieren estudiar
carreras técnicas superiores en salud de la provincia de Buenos Aires puedan iniciar, permanecer y terminar. Tenemos que pensar, y es el desafío que nos ponemos en conjunto para lo que viene, en cómo trabajar en la mejora para sostener las trayectorias y para aumentar así las tasas de graduación. Tenemos que seguir actualizando planes de estudio por los marcos de referencia y más allá de los marcos de referencia, porque el mundo tecnológico cambia tanto que es constante la necesidad de actualización. Así que vamos a seguir por eso. Pero también tenemos que pensar en algo que incipientemente desarrollamos, pero creo que de ahora en más tiene que ser nuestro desafío, que es la cualificación creciente. Cualificación creciente para los técnicos ya graduados. Y tenemos dos caminos. Uno son las certificaciones profesionales continuas, como la que comenté, y como otras que tenemos que hay que actualizar en cuidados críticos infantiles, en cuidados críticos de adultos, en quemados, en salud mental. Una vez que tengamos actualizada la Tecnicatura Superior en Enfermería, vamos a actualizar estos postítulos técnicos. Y tenemos que ampliar esa oferta. Esa oferta está muy acotada hoy en la provincia. Hay algunos focos de desarrollo, pero tenemos que pensarlo más estratégicamente. Y la segunda vía de cualificación creciente es la articulación con las universidades. Este punto también Mario, a través de la Escuela de Salud y todo el Ministerio de Salud, hicieron un trabajo muy grande, desde el Ministerio de Educación también, pero tenemos que dar pasos más articulados, más fuertes y más consistentes. Les voy a contar, y esto excede solo a salud, porque es un trabajo que se está haciendo del Ministerio de Educación de la provincia para todos los técnicos superiores y también los profesores que también quieren cualificarse accediendo a títulos de nivel universitario. Nosotros estamos planteando unas líneas de trabajo que van a tocarles a la escuela, pero estamos en pruebas pilotos, con un sistema de evaluación para mejora continua de las instituciones superiores provinciales, con la implementación del sistema SIU Guaraní, con la actualización de los diseños curriculares, con la actualización del régimen académico y con la actualización de la norma que regula el acceso a la carrera docente en el nivel superior. Estas 5 líneas de trabajo nos están poniendo a las instituciones superiores de la provincia en un pie de igualdad con las universidades. Hacemos autoevaluación institucional y vamos a ser evaluados por pares como hace la CONEAU con las instituciones universitarias. Vamos a usar el mismo sistema de gestión. Los docentes acceden por concurso, los planes de estudio están actualizados y el régimen académico permite flexibilizar la trayectoria de las carreras de los estudiantes. Ya cuando tengamos esto asentados, estamos en un pie de igualdad para poder reclamar el reconocimiento que nuestras carreras técnicas merecen para dar continuidad a las carreras de nivel universitario. Estos desafíos son hercúleos, diría yo, pero como fue hercúleo el crecimiento de la matrícula que pudimos hacer, creo que también lo vamos a poder hacer. Pero para poder lograr estas cuestiones se necesita inversión. La inversión de la provincia de Buenos Aires estos 6 años fue clara. Fue claro durante la pandemia, que se invirtió en recursos humanos de salud, se invirtió en hospitales, se invirtió en vacunas. Fue claro en el sistema educativo, porque se sostuvieron, aún sin presencialidad, las trayectorias estudiantiles. Hubo mucha inversión en sistema alimentario escolar, hubo mucha inversión en cargos específicos para acompañar a aquellos estudiantes que estaban perdidos del radar de la escuela. Pero además también hubo inversión hasta el 2023 del presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional no es una dádiva que el gobierno nacional le da a las provincias por ser federales. Son recursos de las provincias que administra el Estado Nacional. Y en la provincia de Buenos Aires, que tenemos un problema muy serio con la coparticipación,
porque aportamos el 40% de los recursos coparticipables y recibimos el 19%, la participación en todos los programas y líneas de financiamiento nacionales son fundamentales porque ahí recuperamos recursos de la provincia. Y así les voy a contar que con los programas nacionales de la ETP, las carreras técnicas superiores son parte de la educación técnico-profesional, que es la ley que desde el 2005 estipula un 0,02% de los gastos corrientes del Estado Nacional para la educación técnico-profesional. Y ahí estamos incluidos nosotros. Con ese dinero, hasta 2023, se entregaron 20.243 mochilas técnicas para estudiantes de segundo año de enfermería. Quizás algunos de ustedes recibieron, quizás no, depende de qué años hubieran estado, porque se discontinuó el año pasado. Se realizaron capacitaciones para 1.680 docentes. Se entregaron 67 kits de simulación para las instituciones que dictan la carrera de enfermería. Se creó el Centro Regional de Simulación de Alta Fidelidad, que está en la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara y que es un centro de simulación para el uso de todas las instituciones públicas que dictan enfermería en la provincia de Buenos Aires. Y estaban las becas PRONAFE, que eran unas becas diferenciadas de las becas Progresar para estudiantes de enfermería. Estas políticas al día de hoy están discontinuadas o desfinanciadas. ¿Cuál es la foto hoy de esta situación? Voy a hacer un recorrido histórico muy breve, pero tenemos que poder comparar cuando hablamos de financiamiento. No sé si a ustedes les pasa, quizá porque somos de educación y salud, a todos nos pasa, pero a mí cuando hablo de montos muy grandes de dinero me pierdo. Me dicen 100.000 millones o 1.000 millones, no sé, porque no manejamos esas cifras. Entonces comparar con años anteriores y pensar en proporciones me resulta más sencillo. En el 2023 fue el último año que se cumplió el 0,2% de la ley y se cubrió con el 0,21%. Fueron 37.000 millones de pesos. En 2024, ese presupuesto se disminuyó en un 50%, en términos totales, sin contar procesos inflacionarios. Así que imaginémonos cuánto podría rendir en 2024 la mitad del dinero destinado al ETP en 2024. En 2025, la proporción hoy es 6.000 millones. No llega a ser un 20% de lo que se asignó en 2023. De vuelta, sin contar procesos inflacionarios. Y hace pocas semanas se presentó el proyecto de presupuesto para el año 2026 y ese proyecto directamente propone derogar el artículo 52 de la ley, que es lo que obliga al Estado Nacional a asignar ese 0,2% de los gastos corrientes del Estado Nacional para la formación de técnicos y técnicas de la República Argentina. Tenemos que dar pelea a esto y tenemos que dar pelea a todos. No es solo una pelea de quienes nos representan en la legislatura, en el Senado, en diputados. Ahora tenemos en breve una elección. Todos tenemos que estar conscientes, conocer como ciudadanos cuál es el escenario. No puede haber mochilas técnicas, no puede haber kit de simulación, no puede haber actualizaciones curriculares sin recursos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ETP contrata a los equipos técnicos de los diseños curriculares o contrataba con fondos de esta ley. La provincia de Buenos Aires, el director de Cultura y Educación, el ministro Silioni, sostuvo los equipos técnicos con presupuesto provincial cuando no nos dieron el dinero. Necesitamos el cumplimiento de la ley para sostener el crecimiento, para sostener lo que hicimos bien y para mejorar aquellas cuestiones que son un desafío para todos y todas. Así que los invito a todos a trabajar más, a trabajar mejor, a trabajar más articulados y para pelear por más salud y educación para todos y todas. Gracias.
Bueno, ustedes han escuchado y Carla, definitivamente, quizá para ustedes algunos conceptos sean un poquito abstractos, pero quiero decir que depende de esa gestión cotidiana que cada uno de ustedes, al recibir un título, tengan un título de provisión nacional y que ese título de provisión nacional les sirva para trabajar en cualquier lugar de todo el país por los consensos que se logran en el Consejo Federal de Educación y en el Instituto Nacional de Educación Técnica, con estos dispositivos que no son un regalo de la nación, sino que son dispositivos que son de su obligación constitucional, muy particularmente después de la reforma del año 94. Y lo segundo que quería mencionarles, antes de pasar la palabra para Marcela, es que también tengan ustedes la absoluta convicción de que están cursando en el nivel educativo superior. La Ley de Educación Superior nos contempla a la educación superior universitaria y no universitaria. Para darles una idea, el Ministerio está trabajando con el liderazgo de Leticia y por encargo del ministro en una mesa de articulación con el sistema universitario, especialmente todas las universidades nacionales que están con sede en la provincia de Buenos Aires, que además las estamos invitando a formar parte del Consejo de Salud Provincial allí en Mar del Plata todos los años. Solo para que tengan un dato, el mismo número de horas tiene la tecnicatura en enfermería que en la carrera de enfermería universitaria. Exactamente el mismo número de horas y estamos trabajando para que todas las graduadas de nuestra tecnicatura tengan posibilidad de acceder a la licenciatura con el cuarto y quinto año correspondiente. Varias universidades ya lo están ofreciendo. Nuestro objetivo es que todas las universidades nacionales en la provincia concreten esa oferta y faciliten esa oferta sin poner barreras y sin poner obstáculos. Vamos a escuchar en este sentido lo que hemos avanzado en el campo de enfermería a través de una persona que ustedes conocen muy bien, Marcela Rojas. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bueno, qué alegría, la verdad qué alegría estar aquí hoy, después de tantos años, el primer encuentro. Esto nos hace muy bien, estuve recorriendo y bueno, esto de compartir y verse las caras, no tanto Zoom ni reuniones virtuales, está muy bueno y agradezco. Esto no fue casual, no fue magia, esto se hace con decisiones. Acá hubo mucho trabajo de articulación, hubo mucho trabajo con los equipos regionales, hubo una decisión, un acompañamiento desde la subsecretaría, desde Leticia, Siriani, con la Escuela de Gobierno para que esto sucediera. Si no, no estaríamos hoy aquí presentes. Bueno, mi querida compañera Carla dejó la vara muy alta, pero bueno, la estaba escuchando, ¿no? Y cómo pensar un poquito, como bien decían hoy en la mesa de apertura nuestros funcionarios, lo que significa tener una provincia con una política presente, ¿no? Que esté invirtiendo, que en un contexto de recorte, como bien lo planteaban hoy en la mañana y lo plantea Carla, la provincia de Buenos Aires es pionera en números, y no solamente en números, en la construcción de un sistema de salud donde la formación técnica, desde como parte de los trabajadores del equipo de salud, es más del 60%. Entonces, esto marca fuertemente las líneas que cuando hablamos de derecho a la salud, pensar en el derecho a la salud significa poder dar respuestas a los cuidados que necesita nuestra comunidad. Y para esto es un trabajo territorial muy amplio. Para esto se necesita generar equipos. Para esto trabajamos con la Dirección de Educación, con Carla, en
ella dijo que estamos en transformaciones curriculares. Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con eso, o sea, la complejidad del cuidado, qué transformaciones curriculares necesitamos realizar, acercar a las necesidades de nuestra población, a los perfiles, a las políticas del Ministerio de Salud. Como bien decía Carla, no nos sentábamos hace muchos años y empezamos esta articulación en definir en estos marcos normativos federal qué perfil de profesionales de la salud necesita la provincia para poder dar respuesta a las necesidades de la población. Y me tengo que retrotraer a la pandemia, como bien le mencionaba Carla. Hubo mucha inversión y hoy los que están sentados acá por ahí son estudiantes de tercer año de nuestras carreras y no la vivieron. Pero bueno, recibimos un sistema de salud completamente vaciado, con la estructura completamente devastada. No teníamos enfermeras, no teníamos la complejidad, no teníamos indicadores de estructura. Y en ese contexto se tuvo que dar respuesta a la pandemia, pero también tuvo la formación técnica una gran respuesta que tuvo que ver con que nuestros estudiantes puedan egresar en contexto de pandemia. Tuvimos que aprender un nuevo modo de enseñanza que ya estaba instalado, pero que tenía que ver con la formación híbrida, manejo de plataformas, un acompañamiento muy grande desde educación y desde nuestros docentes que pudimos sostener este proceso de la profesionalización. Esto no fue casual, sino hubo también lo que estamos hoy acá, más allá de estar todos contentos, tenemos la camiseta puesta en la defensa de la salud pública y en la defensa de la formación técnica superior. ¿Por qué? Porque la formación técnica superior hoy es la fuerza laboral mayoritaria, y no me voy a poner porque está mi compañera Romina, pero hubo otras líneas de trabajo que tuvieron que ver con las necesidades de poder tener territorialmente el abordaje de la complejidad del cuidado. Nosotros, como programa provincial, como escuela de gobierno, hemos crecido muchísimo de venir bajó muchísimo la matrícula. Hoy se hablaba de la mañana de la historicidad de lo que fue Leva Perón. Nosotros lo triplicamos esa formación en esta gestión. Entonces quiere decir que todos los que están sentados, que son la mayoría de estudiantes, una inversión muy fuerte y pensemos que estas decisiones que tenemos a pocos días van a integrar la fuerza laboral en la provincia de Buenos Aires. Depende de cómo tengamos los resultados, vamos a ver con qué presupuesto y con qué líneas vamos a seguir construyendo esta política de salud. Crecimos, y Carla tiraba números, y yo pensaba, ¿no? Hoy, actualmente, el programa provincial tiene más de 5.000 estudiantes de enfermería. En esta gestión, más de 4.600 egresados de la formación técnica superior, más los postítulos, más tenemos la diplomatura de gestión y liderazgo, la sexta cohorte, más de 600 egresados. La formación en salud mental, estamos trabajando en la sexta cohorte, donde este año tuvimos 1.000 inscriptos y de otras provincias y de otros países. O sea, la provincia de Buenos Aires es referente no solamente por la calidad y por las ofertas académicas que está dando nuestro Ministerio de Salud. También pensar en lo que nos toca. Desafío es muy grande porque, bueno, uno a veces no pone en manifiesto todo lo que venimos haciendo, pero bueno, esto de trabajar, como decía, el marco normativo federal, adecuar nuestros diseños curriculares para poder allanar el ingreso al ciclo complementario de nuestros egresados. Es un trabajo que venimos haciendo muy fuertemente con educación, con los equipos de educación. Otro tema que estamos viendo justamente tiene que ver con la profesionalización de la fuerza laboral. Hemos tenido resultados de muchos auxiliares. Tenemos más auxiliares en la provincia de Buenos Aires que licenciados. Y esto se está haciendo un trabajo con educación, y acá lo veo los compañeros del COPRED, que tiene que ver con la profesionalización de auxiliares de enfermería que se va a llevar a cabo en la región sanitaria séptima. Y esto también marca estas decisiones
de no solamente aumentar de número de enfermeros profesionales, sino también mejorar las condiciones laborales, porque sabemos que en este mercado tan fragmentado que estamos teniendo actualmente con estas políticas, obviamente a menor nivel de formación, mano de obra barata. Y nosotros no apostamos a eso como provincia de Buenos Aires. Queremos tener el nivel de formación correspondiente y lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires actualmente, que tiene que ver el reconocimiento profesional, ¿no? Nosotros, eso es una decisión con un trabajo muy fuerte que tiene que ver con todos los actores y con todos los involucrados y con una decisión muy fuertemente que la provincia hoy, yo tengo a mi izquierda, acá a mi izquierda, Nelson Jiménez, un licenciado de enfermería que es el director de redes. Y tenemos directores de enfermería en nuestros hospitales públicos provinciales. Y tenemos concursos de enfermería que este año ya estamos medios quemados, yendo y viniendo, participando en los concursos de la 10471 en jefatura de servicio. Entonces, eso hace que más allá de la formación, los lugares que nosotros como fuerza laboral en enfermería estamos teniendo como una decisión política. También pensar en esto, los interpelo a pensar que no es solamente la enfermería 3 años, vamos a tener que seguir formándonos, vamos a tener que seguir creciendo profesionalmente como fuerza laboral, porque hay todo un cambio en esta política ministerial que tiene que ver con modelos de atención, que tiene que ver con la organización del sistema de salud. Para esto necesitamos que la enfermería esté a la altura, porque bien lo dijo el ministro de Salud, tenemos la sartén por el mango, fueron frases de Nicolás, que dijo que bueno, ya están los cuidados progresivos en nuestros hospitales, ya tenemos estructuras de enfermería, ya se están trabajando en todo eso. Bueno, necesitamos que la fuerza laboral esté formada. Para esto necesitamos tener calificación, como bien lo planteaba Carla, y la única forma es seguir formándose. Y también para pensar en esta respuesta que tenemos que dar a los cuidados de la salud, el trabajo interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, tenemos que romper el modelo médico hegemónico de cuando hablamos de que somos acá, estamos con otros compañeros de otras tecnicaturas. Y para que esto sucediera también hubo otros compañeros del equipo de salud que fueron parte y son los profesionales y no los no profesionales lo que conforma los equipos de salud. Entonces, en esta complejidad tenemos que pensar en romper el modelo biomédico, el modelo médico hegemónico, y que la enfermería tiene bastante de eso, porque nos hicieron creer que compararnos con otros profesionales era una cuestión de estatus. Y nosotros tenemos nuestras propias competencias, nuestros propios perfiles, y tenemos que integrar este equipo de salud donde es importante el promotor, el acompañante terapéutico, el administrativo, el técnico de emergencias. Porque el cuidado de la salud es de todas y de todos. La enfermería, obviamente, como cualquier carrera, tiene sus propias competencias, pero esa es la gran tensión que nosotros, como profesionales de la enfermería, tenemos en nuestros todavía, algunos modelos quedan, y lo único que rompe esto tiene que ver con la formación continua. O sea, esto no cambia por solamente, sino tiene que ver y pensar que nuestros directores, que nuestros funcionarios de la enfermería, lo que tienen una gran responsabilidad, justamente es romper esta cultura institucional que por tantos años estuvo en nuestro sistema de salud y sobre todo en los hospitales. Y hoy pensar en un sistema integrado de salud, no necesitamos formación en el primer nivel de atención, porque una de las debilidades que estamos teniendo es justamente que estos auxiliares se encuentran trabajando en el primer nivel de atención. Y ahí necesitamos el personal, la fuerza laboral más formada, con otras competencias más blandas,
y salir de esta cuestión del modelo biomédico, y nosotros sabemos que la complejidad del cuidado está en el primer nivel de atención. Y esas son las barreras que desde la formación tenemos que ir romper y que estamos trabajando con educación, con Carla y con su equipo en transformar todo esto. También pensar que la formación continua, y hoy hablamos de la formación técnica, esta cuestión cuando uno habla del ascenso, como dice Mario, que tiene que ser facilitador en todo esto, hay un trabajo muy fuerte en la Escuela de Gobierno con articulación con las universidades para que nuestros egresados puedan acceder al ciclo complementario y para que después puedan acceder a las residencias en enfermería, porque hoy a lo que es la formación técnica superior y como fuerza laboral en la provincia de Buenos Aires, tenemos bajo número, más allá de la oferta que tiene el Ministerio de Salud, en las residencias médicas tenemos solamente 132 licenciados que están haciendo las residencias. Esto también no es cosa menor, porque pensar que hoy ustedes están acá también significa pensar por qué llegamos a no tener tantos residentes, por qué el desgranamiento que plantea Carla, porque las condiciones sociales y las condiciones que estamos actualmente dificultan mucho esto. Entonces, ahí, en esta cuestión de acompañamiento, están nuestros docentes para que esto suceda. Es un desafío muy grande que tenemos como provincia de Buenos Aires, la transformación del sistema de salud desde la enfermería, la transformación con los equipos de salud y también con la formación para que este cuello de botella que tenemos con el ciclo complementario de la licenciatura lo podamos ir trabajando y revertir estos datos que la formación técnica es del 70% y tenemos más del 25% de licenciados y entre enfermeros universitarios y después 21.000 auxiliares según el registro de fiscalización sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Entonces, los invito a repensar por qué estamos hoy acá, por qué están hoy acá, porque hay una decisión, porque estamos formando para la provincia de Buenos Aires y este es el modelo de profesionales de la salud al que apostamos y queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Me parece oportuno también compartir que hay una iniciativa también planteada por resolución del ministro de Salud de la provincia de ir configurando lo que llamamos hospital escuela. Y la idea de hospital escuela va a tener un contexto de oportunidad para lo que ya internacionalmente se está pidiendo, que son las experiencias de aprendizaje interprofesionales, que pueden ser enormemente facilitadas cuando uno está estudiando en el mismo hospital o en la misma región o en el mismo territorio. Así que me parece muy importante señalar esto y también señalar que la educación superior universitaria y no universitaria son equivalentes, pero también señalar que la educación superior muchas veces se conforma fundamentalmente con compañeros y compañeras que trabajan mientras estudian, con compañeros y compañeras que sostienen un hogar mientras están estudiando, a veces que ingresan al mundo educativo después de muchos años de haber graduado y tenemos no una debilidad, sino un enorme orgullo en esa posibilidad y tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para mejorar la tasa de retención, sobre todo en homenaje al esfuerzo que hacen todos y cada una de nuestros estudiantes. Le voy a pasar la palabra a Romina Liera, que nos va a dar un panorama sobre las tecnicaturas que, como señalaba Carla, hasta en la construcción del concepto politécnico, es una construcción nueva, se llamaba Prodertas antes, y lo que queremos justamente es que no piensen 13 tecnicaturas independientes, sino que piensen también cómo se articulan entre sí esas tecnicaturas
también entre sí con enfermería. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, desde acá se ven un montón, así que es una alegría enorme haber podido concretar este encuentro que lo venimos soñando, pensando, planificando y gestando hace mucho. Antiguamente se hacían estos tipos de encuentros, después, bueno, nos atravesó una pandemia y las cosas fueron cambiando. Así que encontrarnos acá para mí es un momento de celebración. Bueno, yo coordino el programa Politécnico desde el año 2020. Ahí en ese momento, bueno, nos conocemos con Carla Maglione. Y bueno, quería comentar un poquito, además de las 13 tecnicaturas en salud que nombró el doctor Robert a principio de este evento, también contamos con 7 cursos de auxiliares y 2 postítulos, de los cuales uno fue gestado ahora, que es el de producción pública de medicamentos. Tenemos aproximadamente 3.000 estudiantes distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires en la actualidad. Es un número chico en la cantidad de lo que nombró hoy Carla, pero es enorme para nosotros, que como programa en su momento no era Politécnico, sino era el Prodertas. No teníamos muchas chances de abrir carreras técnicas. Desde esta gestión se comenzó a trabajar conjuntamente en una mesa de debate y de construcción con enfermería, con todo el equipo de la dirección, y en esa lógica fue que se fueron definiendo diferentes aperturas de sedes. Esto no me parece un dato menor, nombrar la articulación con enfermería, porque si bien antiguamente existía una dirección de técnicos, no se daba mucha articulación entre enfermería y el resto de las tecnicaturas. Entonces esto trae a colación todo lo que estuvieron hablando las compañeras, y en ese sentido con Marcela trabajamos, no solo con Marcela, sino con todo el equipo que tenemos a cargo, trabajamos conjuntamente para delinear las políticas a seguir en un mismo sentido, ¿no? En formar profesionales comprometidos con el derecho a la salud, con pensar en el otro, con el compromiso, ¿sí? Con el otro, con el ciudadano, con el Estado. En ese sentido también venimos trabajando con Carla en poder readecuar los diseños curriculares con un trabajo muy arduo, con participación de todos los equipos del Politécnico, de todos los integrantes del Politécnico. Fue mucho trabajo, mucha tarea, y ahí Provincia de Buenos Aires, al tener esta articulación entre educación y salud, pudo sentar las bases para un montón de puntos que están en los marcos de referencia de toda la formación profesional técnica en el país. Entonces, me parece que estos son hitos que sentamos como antecedente y no podemos dejarlos caer. Desde el programa Politécnico también venimos trabajando en armar una bolsa de trabajo, porque consideramos que es importante el recurso humano que tenemos, poder incorporarlo a todo el sistema de salud. Nosotros venimos haciendo diferentes análisis de inserción laboral de nuestros profesionales, y tenemos un 50% que son trabajadores del sistema público de salud y un 50% que son de otros lugares, y un porcentaje bastante alto en lugares que no son pertenecientes a salud. Entonces, nos parece fundamental empezar a trabajar en esa articulación para poder brindarle herramientas después a la Dirección Provincial de Hospitales y a las diferentes direcciones que tienen injerencia para poder designar y distribuir el recurso humano. Así que bueno, tenemos distribuidas las tecnicaturas en salud y las carreras de formación de auxiliares en 22 sedes, en donde en este momento estamos compartiendo diferentes cortes. Por lo tanto, este año vamos a tener aproximadamente 700 egresados en toda la provincia de Buenos Aires. Y
También incorporamos lo que es la educación combinada con la virtualidad. Esto es algo que nos trajo la pandemia con bastante miedo y bastante aprendizaje, porque no estábamos acostumbrados, ¿sí?, a dar clases a través de una pantalla y a tener que planificar en la virtualidad. Nuestras carreras no pueden ser el 100% virtuales porque estamos en salud, porque necesitamos tener una práctica in situ, pero sí, gracias al compromiso de tanto los coordinadores como los docentes, como los equipos regionales, pudimos desarrollar varias carreras y poder formar recurso humano en los diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, en donde a veces no es posible conseguir docentes o tener recurso humano para continuar formando. Para nosotros eso, la verdad que fue un desafío, es un trabajo muy arduo, porque no estábamos acostumbrados a esto, pero sí quiero destacar en este momento y en este encuentro el compromiso de los docentes y los coordinadores que llevan adelante todas estas carreras y esta formación. Creo que sin ellos no es posible nada de lo que nosotros pensemos, planifiquemos y estemos ideando y soñando, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy en esta feria, en estas exposiciones, con todos los miedos que eso implica, ¿no?, exponerse y mostrar al otro qué estamos haciendo, tiene que ver con eso, con el compromiso y con la dedicación que le han puesto tanto los docentes como los estudiantes para poder mostrar lo que hacemos. Otra de las cosas que no quiero dejar de mencionar es que pudimos cumplir el sueño de tener la Tecnicatura en Salud Comunitaria, que para nosotros fue en principio medio una utopía y bueno, y pudimos concretarlo después de mucho trabajo, mucho debate, mucho esfuerzo, y al día de hoy tenemos, bueno, la primer corte que terminó ahora a mitad de año, con el trabajo conjunto con la Dirección de Salud Comunitaria, con los equipos regionales y con un equipo de compañeros del programa Politécnico que nunca bajó los brazos. Tener salud comunitaria nos parece clave en esta articulación territorial. Hay un montón de tareas que se hacen y que se venían haciendo empíricamente, como la del promotor que viene como construyéndose ese rol, pero culminar con una tecnicatura nos parece que es fundamental en los momentos que se transitan actualmente para poder abordar toda la complejidad de lo social que nos está irrumpiendo. Así que bueno, celebro eso también. Y por otra parte, otro trabajo que hicimos también con muy buena predisposición del COPRED, de la Dirección de Salud Mental, de la Dirección de Educación Técnica Superior de Educación, fue la profesionalización de los acompañantes terapéuticos. Estuvimos 2 años, vamos 2 años en un camino de construcción, de acompañarlos en el camino de profesionalización, ¿sí?, de estos compañeros, que al día de hoy, como veníamos hablando con algunos, no se termina de entender muy bien qué puede aportar en el equipo de salud. Entonces, ahí retomo la importancia de la construcción de lo colectivo y de la interdisciplina desde la formación. Creo que si desde la formación podemos sostener, fomentar y planificar este tipo de encuentros en donde estamos todos compartiendo lo que hacemos, podemos aportar una construcción de saberes colectiva que nos lleve a insertarnos después en el sistema de salud desde otra perspectiva, con una mirada interdisciplinaria. Mucho más de lo que dijeron mis compañeros, nada, venía escuchando y fue como un raconto un poco lo que hizo Carla de todo lo que hicimos durante todos estos años, con muchas idas y vueltas, con escenarios muy complejos, porque a 3 meses de haber empezado la gestión, con un montón de cosas que uno tiene en la cabeza, nos irrumpe la pandemia y nos cambió todo el panorama, pero nunca bajamos los brazos, siempre se le puso el compromiso a lo que es trabajar en salud por y para el otro. Y hoy hablaba con una egresada de AT, creo que está por ahí de Región 7, que decíamos, la satisfacción que tenemos como trabajadores de salud no es la económica,
sino el ver que uno pudo incidir mínimamente en la vida del otro, tanto desde la atención como en la formación. Sí, ahí está. Creo que eso es lo que a uno lo deja tranquilo desde el lugar que ocupa hoy en este rol de gestión, en ir haciendo diferentes tareas, aprendiendo, construyendo, para tener un Estado más justo, una atención real de las personas en el sistema de salud y una educación pública y gratuita como nos merecemos. Así que bueno, gracias por el compromiso de todos. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos aquí un primer panorama. Les quería comentar que está previsto una mesa con la presencia, ya está en viaje para aquí el ministro de Salud, que ha estado hoy con el gobernador. Le hemos dicho que somos un colectivo bastante ordenado. Le hemos dicho también que somos un colectivo bastante silencioso, especialmente los que están en los pasillos. Le vamos a pedir que si podemos bajar un poquitito el nivel digamos, de conversación para poder aprovechar al máximo esta mesa y la mesa que vamos a tener inmediatamente después. Les quería presentar, para dar conclusión a esta mesa, que le hemos pedido a Nelson Jiménez, que, como señaló muy bien Marcela, tiene una función de conducción dentro del Ministerio de Salud, que nos ayude un poco a pensar esta articulación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, porque obviamente todos ustedes están trabajando con la expectativa, con el sueño de ser parte de los equipos de salud. Así que no solamente vinculado a la enfermería, sino vinculado a todas las carreras que nos, de alguna manera, están buscando su espacio en el mundo del trabajo. Por favor, Nelson. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario. Buenas tardes para todos, para todas. Gracias por la invitación. La verdad que esta es una jornada que alegra y que llena mucho el corazón, porque además de sentarse a escucharnos acá a nosotros, lo que podemos llegar a decir, estuvimos antes intercambiando, recorriendo la feria, recorriendo los stands, las actividades, las conversaciones que se hacían. Son muy interesantes porque yo creo que están planteando o están demostrando una forma de hacer que tenemos en la formación, pero además también tenemos en la gestión del Ministerio de Salud, y que tiene que ver con ese compromiso social con el que tanto siempre hablamos y ponemos por delante en toda discusión al momento de pensar y de planificar las políticas. En principio, para poder relatar un poco, y entendiendo también que estamos ya al final de esta mesa, pero que hay actividades que luego continúan y una mesa central con el ministro y el gobernador, me parecía interesante poder plantear con ustedes o poder charlar sobre todo la importancia que tiene muchas veces lo que sucede en el aula o lo que sucede en los espacios formativos y el impacto que eso luego va a tener en los lugares de inserción laboral. Yo un poco les cuento también desde dónde hablo. Yo, como bien me presentaron, soy licenciado en enfermería. Actualmente soy director de una dirección que se llama Política de Redes y Continuidad de Cuidados del Ministerio de Salud, que es una dirección que está emplazada en la Dirección Provincial de Redes, Regiones Sanitarias y Salud Comunitaria. Además, también estoy actualmente como referente del Consejo Provincial de Enfermería, que es un espacio que hemos creado para la articulación de muchos actores de enfermería que trabajan o que tienen alguna injerencia en la enfermería de la provincia de Buenos Aires, que nos parece además un espacio que es de articulación necesaria para poder pensar, tener esta ida y vuelta, ¿no?, entre los espacios formativos, los espacios de trabajo, los espacios de decisión y de gestión, para que estén articulados, para que realmente tengan que ver uno con el otro, para que realmente podamos tener intercambio, aproximaciones
ideas compartidas y proyectos conjuntos que nos sirvan a poder llevar adelante un proyecto sanitario, incluso también dentro de eso un proyecto político. Y en ese sentido, pensando puntualmente en la enfermería, pero yo no quería hacer solo hincapié en la enfermería, sino también en las tecnicaturas en general. Hemos visto cómo desde el 2020 en adelante hemos pensado cuando aparece algún problema, cuando aparece alguna necesidad, alguna respuesta formativa, casi inmediatamente a ese problema o a esa necesidad. Y muchas de las tecnicaturas que están hoy acá son reflejo fiel de esa sinergia que se tiene o que tenemos o que solemos tener en la gestión. Yo creo que, no sé, por ejemplo, la tecnicatura de emergencias, no quiero mencionar una por una, pero me parece que todas de alguna manera reflejan una acción concreta y directa sobre un problema que tenemos en el sistema de salud y que hay que atacarlo, que hay que encararlo formando gente, generando procesos, acompañando cuerpo a cuerpo y a partir de ahí generando instancias en las cuales el trabajador y la trabajadora sea la parte, digamos, fundamental en ese proceso de cambio o en ese proceso de transformación. No creemos que haya ninguna posibilidad de generar cambios o de que haya políticas que permanezcan en el cotidiano, sino son tomados por el sujeto trabajador o la sujeta trabajadora. Y en ese sentido, poder hablar con ustedes, porque creo yo, hoy son estudiantes, mañana van a egresar y van a estar insertos en un lugar, seguramente van a llegar para realizar alguna tarea específica respecto del cuidado de una persona o respecto del cuidado de una población, pero tenemos que ser conscientes que eso es un proceso de trabajo o un proceso de construcción que se viene dando desde mucho antes y que tiene que ver con justamente poder entender y poder ser sensibles a los problemas de la población y a partir de ahí accionar de esta manera. Y hoy recién caminaba por los stands de las escuelas, de las tecnicaturas, y había un stand que me llamó particularmente la atención porque vi reflejado mucho del trabajo cotidiano que realizamos en el ministerio en ese stand y me pareció hermoso. Era un stand que hablaba sobre los cuidados progresivos en los hospitales. Un aplauso. Digo, ¿por qué? Justamente esto, ¿no? Tiene que ver con que, bueno, estamos diciendo, nosotros desde el Ministerio, desde 2023 tenemos un plan quinquenal de salud. Estamos tratando de generar con ese plan quinquenal una agenda de trabajo para los hospitales, una agenda de trabajo para las regiones sanitarias, una agenda de trabajo para las escuelas, una agenda de trabajo para las gestiones municipales, bueno. Y empezar a ver reflejado ese proceso en lo formativo hace que realmente entendamos y creamos que va a haber una continuidad, ¿no? De que se va a generar o que se está generando ese proceso de continuidad que va a ser el que seguramente asegure que el plan quinquenal no se agote en 5 años, sino que después haya una continuidad de todo eso y que haya realmente en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires una huella que nos inspire a ir por mucho más también. Otra cuestión que también estaba viendo recorriendo los stands tiene que ver con lo que ya fue mencionado acá, las tecnicaturas en salud comunitaria. Muy importante también porque es una tecnicatura que se forjó también al calor de creer o de tener la convicción y ver la necesidad de tener personas que laburen en articulación con la comunidad y que sean realmente garantes de la continuidad de los cuidados cuando muchas veces a otras profesiones nos queda un poco lejos esa capacidad porque tal vez estamos con otras cuestiones como puede ser también en la enfermería u otras profesiones. La realidad es que hoy con 200 cursantes aproximadamente de la Tecnicatura de Salud Comunitaria también se empieza a ver este proceso de transformación. Con lo cual hay varios indicios de que esto no se va a agotar seguramente en los próximos años, sino que hay para mucho más. Yo creo sí que
necesitamos poder formular los desafíos o reformularlos, porque también se van concretando algunos desafíos, ¿no? Porque lo digo acá porque se mencionó muchas veces la palabra desafío en esta mesa. Creo que se van concretando algunos desafíos y también tenemos que ir pensando otros desafíos para no aburrirnos. Entonces, en ese sentido, me parece que todo esto que puntualmente tiene que ver, y hablo tal vez ahora de la enfermería, pero con poder abordar esa fragmentación que hay, esa fragmentación curricular sobre todo entre los planes de estudio en las tecnicaturas y en las universidades, poder abordar todo lo que tiene que ver con las cargas de las prácticas, las cargas horarias de las prácticas, poder abordar todo lo que tiene que ver con la profesionalización de los auxiliares, poder abordar o seguir pensando en qué otras tecnicaturas o qué otros desafíos formativos necesita el sistema de salud. Seguramente se va a hacer necesario poder pensar otro plan quinquenal de salud más, y a partir de ahí también que los desafíos de la formación también vayan acompañando a este proceso de trabajo conjunto. A mí me parece, dicho todo esto, nos queda solo pensar cómo damos continuidad a esas discusiones en lo colectivo. Yo quería aprovechar también para mencionar que el mes que viene, en Olavarría vamos a tener un encuentro de salud, que también los esperamos a todos y a todas. Es un encuentro tal vez de característica más militante, pero que necesitamos, que son espacios que también tenemos que poder transitar y también poder formar parte para dinamizar esos procesos y esas discusiones a la luz de generar un motor de cambio que vaya perdurando también en el sistema de salud. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, esta mesa se va despidiendo. Muchas gracias al público más fiel que se ha quedado sentado firmemente hasta el final. Parece que nos hemos ganado algún sandwichito y en un breve intervalo traten de conservar los asientos porque vamos a tener el acto final. Lo mismo los compañeros que ya pueden ir cerrando o juntando los materiales de los stands. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la mesa.